Imagínate, en el vasto océano de la vida, donde todos los días luchas contra corrientes invisibles, tormentas inesperadas y la sensación de estar perdido, incluso estando rodeado de otros. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si el peso de tu experiencia, de tu edad, fuera una carga que te aleja de los demás en lugar de acercarte. Ahora, ¿y si te dijera que esa soledad que sientes, esa sensación de inutilidad, no es solo injusta, sino también una mentira en la que te han condicionado a creer? El verdadero poder no reside en la juventud o en la fuerza física, sino en la sabiduría y en la resiliencia que solo el tiempo puede traer. En esta historia descubrirás cómo una anciana ballena, al borde de rendirse, encontró una nueva vida, un nuevo propósito, y cómo tú también puedes hacerlo, incluso cuando todo parece perdido. Y lo mejor, esa transformación puede comenzar hoy, con un simple cambio de perspectiva. En las oscuras profundidades del océano, donde la luz del sol apenas roza la superficie, nadaba sola una anciana ballena. Sus movimientos eran lentos, meditados, como si cada aletazo pesado cargara con el peso de muchos años. Era una gigante entre las criaturas marinas, pero su soledad la hacía parecer pequeña ante la vastedad del océano. Su canto resonaba por las aguas, un sonido grave y melancólico que revelaba su tristeza y aislamiento. Era un lamento antiguo, que portaba historias de un tiempo en el que lideraba a su familia en migraciones épicas, atravesando mares en busca de aguas más cálidas. Pero esos días estaban lejanos, casi olvidados. La ballena había perdido a su familia durante la última migración, separada por la fuerza de las corrientes, por el cansancio que ahora dominaba su cuerpo envejecido. Se refugió en las profundidades, donde el silencio y la oscuridad combinaban con su tristeza. Cada día que pasaba parecía una extensión de su dolor, un recordatorio constante de su pérdida y de su sensación de inutilidad. Ya no era la protectora y líder que un día fue. Ahora solo sobrevivía, moviéndose sin propósito por el infinito océano. Las aguas a su alrededor eran frías e implacables, un reflejo del estado emocional de la ballena. A veces se preguntaba si había algún propósito en continuar, si su existencia tenía algún significado ahora que su familia se había ido. Pero a pesar de sus dudas, algo dentro de ella la mantenía en movimiento. Una fuerza invisible que la empujaba hacia adelante, aunque no supiera hacia dónde se dirigía. Ese día, mientras nadaba lentamente a través de una corriente fría, la ballena sintió algo diferente. Una sensación inquietante recorrió su cuerpo, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Una presencia. Ya no estaba sola. Su gran ojo, acostumbrado a la oscuridad, detectó un movimiento rápido, un destello distante en las aguas frente a ella. La ballena se detuvo, suspendida en medio de la nada, con sus sentidos aguzados por lo que podría ser. De repente, el movimiento se hizo claro. Un joven delfín emergió de las sombras, nadando frenéticamente. Cuerpo pequeño y ágil cortaba el agua con rapidez, pero algo iba mal. Estaba huyendo. La ballena, a pesar de su lentitud, logró percibir la situación y pronto identificó a los perseguidores. Un grupo de tiburones que rodeaban al delfín, listos para atacar. Sin pensarlo dos veces, la ballena actuó. Aun con su cuerpo envejecido, se lanzó hacia los tiburones, soltando un poderoso canto que reverberó por el océano. El sonido, cargado de fuerza y autoridad, resonó en las aguas, haciendo que los tiburones vacilaran. Los depredadores, intimidados por la presencia de la gigante, retrocedieron lentamente, prefiriendo buscar presas más fáciles. El delfín, ahora libre del peligro inmediato, nadó hacia la ballena. Estaba claramente exhausto y asustado. Sus ojos grandes reflejaban el miedo y el alivio. La ballena, aún atenta a su alrededor, observó al joven con curiosidad. Era pequeño, frágil, pero había una energía en sus movimientos que ella no veía desde hacía mucho tiempo. «Gracias», dijo el delfín con una voz temblorosa, pero llena de gratitud. «Pensé que estaba perdido para siempre». La ballena permaneció en silencio por un momento, sus palabras enterradas bajo capas de tiempo y aislamiento. Finalmente respondió, su voz grave y resonante como las profundidades del océano. «Estás lejos de casa, pequeño. ¿Por qué estabas tan lejos de tu grupo?» El delfín, todavía recuperándose del susto, explicó que se había perdido durante una tormenta. Nadaba desesperadamente, tratando de encontrar a su familia, pero acabó alejándose cada vez más. «No sé dónde estoy», admitió, su voz revelando su vulnerabilidad. «Y ahora no sé cómo volver». La ballena, escuchando sus palabras, sintió una punzada en su corazón.
La soledad del delfín reflejaba la suya propia. Por un breve momento, vio en él una parte de sí misma. Un instinto, dormido durante mucho tiempo, comenzó a despertar dentro de ella. Quizás, incluso en su vejez y debilidad, pudiera ayudar a esta pequeña criatura. Quizás, al ayudarle, ella también pudiera encontrar algún propósito en su propia existencia. «Te puedo ayudar a encontrar el camino de vuelta», dijo la ballena, sus palabras cargadas de una determinación que no sentía desde hacía mucho tiempo. «Pero será un viaje largo y difícil». El delfín, con los ojos brillando de esperanza, asintió vigorosamente. «Estoy listo. Haré lo que sea para volver con mi familia». La ballena miró hacia el horizonte, donde las aguas oscuras se extendían sin fin. Sabía que el viaje estaría lleno de peligros y desafíos, pero algo dentro de ella había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo sentía que se dirigía hacia algo. Un propósito, una razón para continuar. Con un movimiento lento y decidido, la ballena comenzó a nadar, el joven delfín a su lado. Las aguas a su alrededor parecían menos frías ahora, menos solitarias. Juntos iniciaron un viaje que cambiaría a ambos para siempre. Mientras la ballena y el joven delfín avanzaban juntos por el vasto océano, la inmensidad de las aguas parecía menos intimidante que antes. La ballena, aunque aún llevaba el peso de la edad, sentía una renovación interna. La presencia del delfín a su lado traía una nueva energía a su viaje, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Los días pasaban lentamente, mientras nadaban en busca del grupo del delfín. Las aguas se volvían más familiares para la ballena, quien recordaba vagamente haber pasado por esas áreas en sus antiguas migraciones. Usaba su experiencia y conocimiento para guiar al delfín por los mejores caminos, evitando peligros conocidos y eligiendo rutas seguras. El delfín, por su parte, seguía a la ballena con confianza, sintiéndose protegido y de alguna manera inspirado por la fuerza que la ballena demostraba. Sin embargo, el viaje no estaba exento de desafíos. En ciertos momentos, enfrentaron corrientes fuertes que amenazaban con arrastrarlos lejos de su rumbo. En otros, atravesaron áreas donde la comida escaseaba, obligándolos a economizar energía y a seguir nadando a pesar del hambre. Durante esos momentos difíciles, la ballena comenzó a cuestionar nuevamente sus capacidades. Se preguntaba si realmente podría llevar al delfín de vuelta a su familia, si su fuerza sería suficiente para ambos. Pero, cada vez que esas dudas surgían, el delfín la miraba con un brillo en los ojos, una confianza ciega que reavivaba su determinación. Había algo en la juventud del delfín, en su fe inquebrantable, que la impulsaba a seguir adelante, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Una noche, mientras descansaban en una bahía tranquila, el delfín se acercó a la ballena y le preguntó: ¿Alguna vez has tenido miedo de perderlo todo? La ballena guardó silencio por un momento, sus recuerdos emergiendo a la superficie como burbujas en el mar. Sí, respondió finalmente, su voz grave y llena de emociones contenidas. Y cuando eso sucede, lo más difícil es encontrar fuerzas para continuar. El delfín asintió, comprendiendo las palabras de la ballena de una manera que trasciende la edad y la experiencia. «Pero tú sigues», dijo suavemente, casi como una afirmación. «Sí», respondió la ballena, sintiendo una verdad profunda en sus palabras. «Porque a veces lo único que tenemos es la esperanza de que la próxima ola nos lleve a un lugar mejor». Y así, al amanecer, los dos volvieron al océano abierto, continuando su viaje, ahora más unidos y decididos que nunca. Días después, la pareja llegó a una zona donde las aguas eran más profundas y misteriosas, un lugar que la ballena recordaba vagamente de sus migraciones pasadas. Las corrientes eran más suaves, pero el ambiente alrededor tenía una calma inquietante, como si aquel fuera un lugar de secretos antiguos. Al nadar por allí, la ballena sintió que había algo por descubrir, algo importante que les aguardaba. Fue entonces cuando desde las sombras apareció un pulpo inmenso y viejo. Sus tentáculos se movían graciosamente, sus ojos eran pequeños, pero brillaban con una inteligencia aguda. Observó a la ballena y al delfín en silencio por un momento, como si los estuviera evaluando. «Bienvenidos a mi dominio», dijo el pulpo con una voz suave, pero que resonaba en el entorno submarino. «Son pocos los que se aventuran por estas aguas. ¿Qué os trae por aquí?» La ballena, respetuosa, explicó su viaje y el deseo de ayudar al joven delfín a encontrar a su familia.
El pulpo escuchaba atentamente, sin interrumpir, sus ojos fijos en la ballena como si estuviera viendo más allá de sus palabras, mirando su corazón. «Veo que llevas una gran carga, vieja amiga», dijo el pulpo después de un momento de silencio. «El peso de la edad y la pérdida puede ser abrumador, pero hay una fuerza en ti que muchos jóvenes desconocen». La ballena sintió una mezcla de emociones mientras escuchaba las palabras del pulpo. Había algo en él que inspiraba confianza y respeto. Sabía que, de alguna manera, él entendía las profundidades de su alma. «El verdadero poder», continuó el pulpo, «no reside solo en la fuerza física, sino en la sabiduría acumulada a lo largo de los años. Puede que ya no seas tan ágil o fuerte como antes, pero el océano te ha enseñado lecciones valiosas. Tu mente y espíritu son ahora tus mayores armas». El delfín, curioso, preguntó: «Pero, ¿cómo puede la sabiduría ayudarnos a encontrar a mi familia y superar los peligros que enfrentamos?». El pulpo miró al joven delfín con una sonrisa casi imperceptible. «La sabiduría es la brújula que guía nuestros corazones en las aguas más tormentosas. Nos ayuda a ver lo que los ojos no pueden, a sentir lo que está más allá del tacto. Aprende a confiar en tu intuición, joven delfín, y descubrirás que los caminos más seguros no siempre son los más obvios». La ballena agradeció al pulpo por sus palabras y consejos. Sentía que aquel encuentro era más que una coincidencia. Era un recordatorio de lo que realmente importaba en su viaje. Con un respetuoso gesto de asentimiento, el pulpo desapareció nuevamente en las sombras, dejando a la ballena y al delfín solos, pero más preparados para lo que estaba por venir. Al salir de esas aguas, la ballena se sentía más ligera, como si el pulpo hubiera quitado parte del peso que llevaba. Sabía que, aunque su fuerza física pudiera estar disminuyendo, su sabiduría y determinación crecían cada día, y eso sería esencial para superar los desafíos que aún les aguardaban. A medida que la ballena y el delfín avanzaban en su viaje, el océano comenzó a cambiar. Las aguas, antes tranquilas, se volvieron agitadas, y nubes oscuras comenzaron a formarse en el horizonte. La ballena, con su experiencia, sabía que se acercaba una tormenta. Miró al joven delfín, que observaba los cambios con preocupación, y se dio cuenta de que necesitaría toda su fuerza y sabiduría para protegerlo. «Prepárate, pequeño», dijo la ballena, su voz grave y firme. «Se avecina una tormenta, y debemos mantenernos juntos para atravesarla». El delfín asintió, tratando de ocultar el miedo que comenzaba a crecer dentro de él. Nunca había enfrentado una tormenta tan grande antes, y la presencia de la ballena a su lado era lo único que lo mantenía calmado. La tormenta llegó rápidamente, como una ola de caos que envolvió todo a su alrededor. Las aguas se volvieron violentas, lanzando a la ballena y al delfín hacia arriba y hacia abajo. Rayos cortaban el cielo, iluminando el mar turbulento por breves momentos, mientras los truenos resonaban en las profundidades. El delfín luchaba por mantenerse cerca de la ballena, que, a pesar de su fuerza disminuida, usaba su cuerpo inmenso para proteger al joven de las traicioneras corrientes. En medio del caos, la ballena recordó las palabras del pulpo sabio. Sabía que no podía confiar solo en su fuerza física para atravesar la tormenta. Necesitaría usar su sabiduría para encontrar un camino seguro. Concentrándose, intentó sentir las corrientes debajo de las olas, buscando una que pudiera guiarlos a través del tumulto. De repente, la ballena sintió una corriente más estable debajo de ellos. Con un movimiento firme, se sumergió, señalando al delfín que la siguiera. Juntos nadaron hacia las profundidades, lejos de la superficie tormentosa. Abajo el mar estaba más calmado, y la corriente que la ballena encontró los condujo por un camino seguro. Sin embargo, no podían permanecer en las profundidades por mucho tiempo, ya que necesitaban aire. Cuando finalmente emergieron para respirar, la tormenta aún rugía a su alrededor, pero la ballena sabía que habían superado lo peor. Continuaron nadando, utilizando las pausas entre las olas violentas para avanzar. El delfín, cansado pero decidido, seguía a la ballena con una renovada confianza. Sentía que, juntos, podrían superar cualquier desafío que el océano les presentara. Mientras la tormenta comenzaba a perder fuerza, la ballena miró al joven delfín a su lado y sintió un orgullo silencioso. Habían enfrentado la tormenta juntos, y eso los había hecho más fuertes y más unidos. Con el mar comenzando a calmarse, la ballena sabía que el viaje aún estaba lejos de terminar, pero se sentía más preparada que nunca.
Con la tormenta finalmente desapareciendo en el horizonte, la ballena y el delfín comenzaron a explorar las aguas tranquilas que surgieron después del tumulto. El océano, ahora iluminado por el sol naciente, parecía haber vuelto a su paz habitual. Sin embargo, el mar, en toda su inmensidad, siempre guarda sorpresas. Mientras nadaban, la ballena notó algo extraño en el agua frente a ellos. Movimientos rápidos y coordinados, como un grupo de cazadores en formación. Rápidamente reconoció el peligro. Un grupo de orcas, poderosas y astutas depredadoras, se acercaba. La ballena instintivamente se colocó entre el delfín y las orcas, lista para defenderlo. Las orcas rodearon a la ballena y al delfín, sus intenciones aún desconocidas. La ballena, sabiendo de la fuerza e inteligencia de las orcas, se preparó para el enfrentamiento, consciente de que podría ser superada. Pero antes de que pudiera actuar, una de las orcas, más grande y vieja que las demás, se acercó con calma. «No estamos aquí para luchar», dijo la orca, su voz profunda y tranquila. «Vimos lo que hicisteis en la tormenta. Mostrasteis valor y resiliencia. Por eso queremos ayudaros». La ballena quedó sorprendida. Conocía a las orcas como cazadoras habilidosas e implacables, pero nunca había pensado en ellas como posibles aliadas. «¿Por qué nos ayudaríais?», preguntó, aún cautelosa. «Porque a veces, incluso los cazadores necesitan aliados», respondió la orca con una mirada firme. «El océano es vasto y lleno de peligros. Unir fuerzas puede ser la diferencia entre sobrevivir o perecer». La ballena reflexionó por un momento. Sabía que sola, sus posibilidades de proteger al delfín y encontrar a su familia eran limitadas. Las orcas, con su fuerza y conocimiento de las aguas, podrían ser el apoyo que necesitaban. «Si aceptamos vuestra ayuda, ¿qué ganaréis a cambio?», preguntó la ballena, aún desconfiada. La orca más vieja sonrió levemente. «La supervivencia de todos nosotros. En el océano nadie está realmente solo. Nuestra alianza no es de intercambios, sino de necesidad mutua». Con esa respuesta, la ballena sintió que se quitaba un peso de encima. Aceptó la ayuda de las orcas y juntos comenzaron a nadar hacia su destino final. La presencia de las orcas trajo una nueva seguridad al grupo, y el delfín, que antes estaba asustado, ahora se sentía más confiado. A medida que avanzaban, la ballena se dio cuenta de que el océano, con todas sus amenazas, también ofrecía nuevas oportunidades y alianzas inesperadas. Estaba aprendiendo que, incluso en las situaciones más oscuras, siempre había luz. Siempre y cuando estuviera dispuesta a verla. Mientras la ballena, el delfín y las orcas avanzaban juntos por el océano, un nuevo desafío se acercaba. El mar, que se había calmado tras la tormenta, comenzó a mostrar signos de cambio nuevamente. Las corrientes se hicieron más fuertes y el cielo, antes despejado, empezó a oscurecerse con nubes pesadas. La ballena sentía una preocupación creciente, sabiendo que algo grande estaba por venir. A medida que avanzaban, las corrientes empezaron a intensificarse, arrastrando al grupo hacia una zona desconocida y peligrosa. La ballena, con su experiencia, reconoció el peligro. Estaban siendo llevados hacia un remolino, un vórtice mortal de aguas que podía engullir todo a su paso. Sabía que debía actuar rápidamente para salvar al delfín y a los demás. «¡Seguidme!», gritó la ballena, su voz firme cortando el rugido de las aguas. Las orcas, dándose cuenta del peligro, intentaron desviarse, pero la fuerza de las corrientes era abrumadora. La ballena usó toda su fuerza para nadar contra la corriente, empujando al delfín y a las orcas lejos del remolino. Cada movimiento era una lucha, cada aletazo exigía un esfuerzo tremendo. Sabía que no podría escapar por sí sola, pero estaba decidida a salvar al delfín y a las orcas. Con un último esfuerzo, la ballena empujó al delfín hacia las orcas, asegurándose de que estuviera fuera del alcance del remolino. Pero al hacer eso, fue arrastrada aún más hacia el vórtice. El delfín, dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo, gritó desesperado: «No vuelve, no puedes dejarme». Pero la ballena sabía que no había otra opción. Miró al delfín y con una serenidad que solo la sabiduría de la edad puede traer, dijo: «Vete, pequeño. Vive. Tu tiempo aquí apenas está comenzando». Las orcas, comprendiendo la gravedad de la situación, se acercaron al delfín, alejándolo del remolino. La ballena, ahora a merced de las aguas violentas, sintió que su cuerpo era arrastrado hacia el centro del vórtice. Pero en su corazón había paz. Había hecho lo que tenía que hacer. Había dado al delfín una oportunidad de continuar, y eso era todo lo que importaba.
Mientras el delfín y las orcas se alejaban del remolino, el joven delfín no podía dejar de mirar atrás, esperando ver a la ballena surgir de las aguas. Pero el mar estaba en calma ahora, como si el remolino nunca hubiera existido. Las orcas intentaban confortarlo, pero el delfín sentía un vacío profundo. El grupo nadó en silencio durante un tiempo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Una silueta comenzó a emerger desde las profundidades. Era la ballena, cansada y herida, pero viva. Había logrado escapar del remolino, utilizando las últimas reservas de su fuerza y sabiduría. El delfín, al verla, nadó lo más rápido que pudo hacia ella, lágrimas de alivio corriendo por sus ojos. «¡Has vuelto!», exclamó, lleno de alegría e incredulidad. La ballena, exhausta pero con un brillo de satisfacción en sus ojos, respondió: «Dije que nunca te dejaría solo». Las orcas, igualmente sorprendidas y aliviadas, rodearon a la ballena y al delfín, celebrando el retorno triunfal. Sabían que lo que había ocurrido no era menos que un milagro. El grupo, ahora más unido que nunca, retomó su viaje con una nueva determinación. Nadaron durante horas hasta que finalmente avistaron lo que estaban buscando: la familia del delfín. Un gran grupo de delfines estaba reunido cerca de un arrecife, nadando juntos en armonía. Al ver al joven delfín, hubo un alboroto de alegría y emoción. La madre del delfín nadó rápidamente hacia él, abrazándolo con sus aletas. «¿Has vuelto? Estábamos tan preocupados», dijo la madre del delfín, sus palabras llenas de amor y alivio. El joven delfín, aún emocionado, miró a la ballena y dijo: «Fue ella quien me salvó, mamá. Ella me trajo de vuelta a casa». La madre del delfín miró a la ballena con profunda gratitud. «No tengo palabras para agradecer lo que hiciste. Salvaste a mi hijo, y nos devolviste la alegría». La ballena, aún recuperándose de sus heridas, simplemente asintió con la cabeza. «Es un joven valiente. Tiene un gran futuro por delante». Las orcas, viendo que el delfín estaba seguro con su familia, se despidieron de la ballena y del grupo, prometiendo que sus caminos se cruzarían nuevamente. La ballena les agradeció por su ayuda y observó mientras desaparecían en las aguas profundas. Ahora, rodeada de nuevos amigos y con un propósito renovado, la ballena sintió que había encontrado un nuevo hogar. El océano, que antes parecía tan vasto y solitario, ahora era un lugar de comunidad y pertenencia. Sabía que aún tenía mucho que enseñar y compartir con las nuevas generaciones. El delfín, siempre al lado de la ballena, continuó aprendiendo de ella, absorbiendo cada pedazo de sabiduría que ella tenía para ofrecer. Y así, bajo el sol brillante y con las aguas tranquilas a su alrededor, la ballena sintió una paz profunda. Había completado su viaje, pero sabía que nuevos desafíos y aventuras la aguardaban. La ballena, ahora integrada en la nueva comunidad de delfines, se encontraba en un papel diferente al que había desempeñado en su larga vida. Ya no era la líder de una migración o la protectora de su antigua familia, sino una mentora, una figura sabia y respetada entre los más jóvenes. El océano, que antes parecía ser un lugar de soledad y aislamiento, ahora estaba lleno de vida y propósito. Los días pasaban de forma tranquila, con la ballena compartiendo sus historias y enseñanzas con los jóvenes delfines. Contaba sobre sus antiguas migraciones, sobre los secretos del océano profundo y sobre las lecciones que había aprendido a lo largo de los años. Los delfines, fascinados, absorbían cada palabra, encantados por la sabiduría que la ballena poseía. El joven delfín que ella había salvado se había vuelto especialmente cercano a ella. La seguía a todas partes, siempre ansioso por aprender más. La relación de ellos era una mezcla de amistad, respeto y admiración mutua. La ballena veía en él el futuro del océano, una nueva generación que llevaría consigo las lecciones que ella había pasado. Un día, mientras nadaban juntos, el joven delfín preguntó: «¿Qué es lo que más has aprendido en tu larga vida, vieja amiga?». La ballena reflexionó por un momento antes de responder, su voz suave como las olas a su alrededor. «He aprendido que la verdadera fuerza no está en la velocidad o en el poder físico, sino en la capacidad de adaptarse, de aprender y de enseñar. He aprendido que, incluso en la soledad, siempre hay una oportunidad de encontrar un nuevo propósito, crear nuevos lazos y de marcar la diferencia en la vida de alguien». El delfín escuchó atentamente, sintiendo el peso de las palabras de la ballena. «¿Y ahora qué harás?», preguntó, curioso sobre lo que el futuro depararía para su amiga. La ballena sonrió,
una sonrisa que cargaba la sabiduría de los años y la paz que había encontrado. Continuaré haciendo lo que siempre he hecho, ayudar a quienes lo necesiten, compartir lo que sé y vivir cada día con gratitud por lo que el océano nos ofrece. Y así, la vida en el océano siguió su curso. La ballena, incluso en su vejez, continuó siendo una figura central en la comunidad, inspirando no solo a los delfines, sino también a otras criaturas marinas que venían de lejos para escuchar sus historias. El océano, con toda su vastedad, convirtió en un lugar de encuentro, donde jóvenes y viejos, fuertes y débiles, podían aprender unos de otros. El joven delfín, guiado por la sabiduría de la ballena, creció para convertirse en un líder en su propia familia, siempre recordando las lecciones que su amiga mayor le había enseñado. Sabía que gracias a ella había encontrado el camino de vuelta a casa, pero también que había aprendido la importancia de la comunidad, de la sabiduría y de la resiliencia. Y la ballena, nadando con gracia por las aguas que ahora conocía tan bien, sabía que su viaje no había terminado, sino que había cambiado de rumbo. Estaba lista para nuevas aventuras, siempre abierta a lo que el océano y la vida aún tenían por ofrecer. Con el sol brillando en el horizonte y las aguas tranquilas a su alrededor, la ballena sintió una paz profunda. Había encontrado un nuevo hogar, un nuevo propósito, y lo más importante, había descubierto que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que seguir. Mientras navegamos por las aguas de la vida, a menudo enfrentamos tormentas que ponen a prueba nuestra fuerza y resiliencia. Pero recuerda, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que puede guiarnos de vuelta a nuestro propósito. Así como la ballena encontró un nuevo significado en su viaje, tú también puedes redescubrir tu valor, sin importar la edad o los desafíos que enfrentes. Si esta historia tocó tu corazón y te inspiró a ver la vida de una nueva manera, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal para más reflexiones inspiradoras y dejar tu comentario abajo. Queremos saber, ¿cuál fue la parte de este viaje que más te impactó? Hasta la próxima.